un fuerte aplauso porque tenemos aquí al periodista Iker Jiménez. Bueno, iba a decir una cosa muy reflexiva. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Y sabéis por qué lo digo? Lo digo simplemente porque los que procuramos ser libres, que no es fácil, claro, no es fácil, es muy distinto el comportamiento, podemos discutir entre nosotros, no estar de acuerdo. Sin embargo, a veces la gente prefiere la colectividad, me parece muy bien, de ir todos a una. Lo que os voy a contar es una experiencia de libertad. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Vale. Es una experiencia de libertad o de lucha por la libertad muy reciente. Intentaré contarlo con todos los detalles. Y sí, ese grito que hizo célebre Milei no es porque yo esté más a favor, en contra, es porque es muy bonito desear la libertad para todo el mundo, aunque no piense como tú. Hay gente que no lo ve tan claro. Mirad, yo estoy aquí esta tarde porque soy amigo de Víctor y es una historia bonita. En un momento que os voy a contar con detalle de cancelación que le puede pasar a otros empresarios, le puede pasar a otro periodista, le puede pasar a alguien que tiene su negocio, le puede pasar a un influencer, le puede pasar a cualquiera, pues era un instante crítico donde yo no me creía lo que estaba ocurriendo y Víctor, Wall Street Wolverine, consiguió desde sus redes sociales algo que no se ha explicado bien, y yo os lo voy a contar, pero que es único en la historia de este país, que es que un proceso de cancelación de un programa o de un grupo de periodistas y de su publicidad fuera revertido porque mucha gente dijo no, por aquí no, no queremos que se produzca esta amenaza a un programa que intenta ser libre, que gustará más a unos, menos a otros, pero oiga, es que eso es la libertad, eso es la libertad. No somos un ejército, no tengo ninguna divisa, no represento a nadie más que a mí mismo o a mi gente, pero el patio está bastante complicado. Y yo quería contaros mi experiencia. Víctor, voy a estar ahí porque tú me ayudaste. Vengo aquí gratuitamente, vengo aquí a estar con gente tan estupenda como vosotros, que imagino que también creen en la libertad, y simplemente a poner un grano de arena para que os sirva. Esto me ha servido a mí porque he tenido que recordar muchas cosas. Veréis, tiene que ver con lo sucedido en Valencia, pero podría haber sido cualquier otra cosa. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, con todo esto de los fontaneros, ya sabéis, ¿no?, las cloacas y tal, es un mismo modus operandi en general. Entonces, yo no vengo aquí a contaros de gráficas, de datos, de análisis, de mi opinión, no, os vengo a contar mi experiencia, lo que yo he vivido en mi primera persona, junto a Carmen, junto a mi equipo, junto a toda una gente que aprendimos mucho. Aprendimos de los errores cometidos, que es lo primero, importante. Uno no siempre acierta, eso sería, ¿no?, imposible. Pero a veces de las equivocaciones se aprende y mucho. Mirad, os voy a contar la historia de cómo se mueven algunos medios de comunicación, de la batalla que está ocurriendo ahora mismo y de una batalla cultural donde no es fácil resistir. Si a alguna persona de las miles que estamos aquí le sirve para, bueno, adoptarlo o adaptarlo, mejor dicho, a su vida, esto tendrá un sentido. Lo demás es todo egolatría, ¿no?, y contar aventuras. No, yo os la cuento porque os puede servir. Mirad, el día... Bueno, por cierto, mucha gente me ha dicho, oye, ten cuidado, ten cuidado. Joder, que todo el mundo me está diciendo ten cuidado. ¿Por qué tengo que tener cuidado? No hagas esto, no hagas lo otro, que no se malinterprete. Y te hablo de buena gente que te dice, oye, Iker, así no se puede vivir. Es decir, yo no vine aquí ni a hacer amigos, vine a hacer lo que tengo que hacer, que es intentar aprender de las cosas y si la gente quiere aprender también. Y entonces mucha gente me ha dicho, no vengas aquí, a esto de Víctor, te van a señalar. Bueno, ¿y qué más da? Es decir,
Yo vengo aquí porque soy un caballero, hice un pacto de caballeros y Víctor se portó muy bien conmigo, luego os contaré por qué. Él sí que se merece, si me gustaría. Víctor, Wall Street Wolverine, montar este tinglao no es fácil, imagino que está cardíaco el hombre y a mí me ayudó mucho en un momento clave que os voy a contar porque se lo merece. Un aplauso para él, por favor. Y dicho lo cual, ya decía yo, a la organización le decía yo, oye, no me deis media hora, que yo en media hora no he dicho buenas tardes, ¿sabes? Ya me van conociendo y me han dado un poco más. Bueno, todo empieza cuando pasa lo de Valencia, que ya sabéis todo lo que es. Pero fijaos, fijaos qué interesante, mi querido, bueno, ahí está Carmen, ahí está el grande entre los grandes, para mí un héroe español, y voy a contar por qué, que es Angelito Gaitán, le pese a quien le pese, un héroe español. Va por ti, Angelito. Y ahora lo vais a entender mejor que nadie. Mirad, nosotros, hoy está aquí un hermanito que tengo yo también, nacido en Argentina, que se ha incorporado a mi equipo. Bueno, hay gente que queremos mucho, como Martín Barsaski, hay gente como Pablo Abraham, mi amigo, ahí está Carmen, bueno, un montón de gente maravillosa. ¿Y sabéis lo que me pasó ayer? Esto es alucinante. Ayer estuve hablando largo y tendido, curiosamente, con Rubén Gisbert, al que mando otro abrazo, y fíjate qué curioso. Me decía, Pablo, tengo el WhatsApp de cuando empezó todo. ¿Y sabéis cómo era ese WhatsApp? Era, Pablo, ha pasado esto en Valencia, nos vamos a ir Ángel y yo a Valencia. Habían pasado unas 28 horas de una riada de la que nadie estaba informando de lo que pasaba de verdad. ¿Te querés venir? Y me dice, Iker, llevo un palo. Digo, sí, llevo un palo. ¿Por qué? ¿Y sabéis lo que contestamos? Porque no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y esa fue la situación que vivimos, porque nadie nos estaba informando de la verdad. Y es la primera gran experiencia que tenemos que entresacar de esto. Nadie nos estaba contando la verdad. Yo andaba con fiebre y Carmen y yo estábamos en un programa que hacemos en casa, si no lo conocéis, que el nombre quizá puede quedar un poco grandilocuente, pero era un homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Y resulta que este nombre ahora sí que empieza a encajar un poco, ¿no? A veces las cosas con el tiempo cogen su cuajo. Y ese programa se llama, hablábamos de este primer inicio, ¿no?, con la libertad, La estirpe de los libres. Bien, y nosotros decíamos, oye, algo está pasando en Valencia. Hay un tornado en un centro comercial en una zona de Valencia. Estamos viendo por redes sociales, esto que os voy a contar es la división de la opinión pública y cómo las redes son fundamentales para bien casi siempre y a veces para mal. Y estamos viendo que tiene que haber mucha gente muerta, no hay la menor duda. Yo pongo la tele y en ese momento le he contado, pues estaban hablando de cosas, Vinicius Balón de Oro, haga usted una merluza al horno. Yo decía, aquí algo está fallando, ¿no? Estoy viendo, os imagináis, ¿no? Cuando tenéis el móvil y por el móvil, que es el gran enemigo de muchos hoy, y lo digo por aquellos que quieren solo tener un tipo de información, resulta que en el móvil yo estoy viendo cómo hay un desastre sin precedentes y sin embargo los medios que nos dicen que son los que tienen que ser escuchados, de prestigio, de periodistas, no me están contando nada. Ahí pasa algo. Y es Ángel Gaitán, aunque esto muchos ya lo sabéis, pero ahora vamos al meollo. Ángel Gaitán el que me dice, tío, tengo una Starlink, una antena de Elon Musk, podemos ir allí y entrar en vivo. Vamos allí. La odisea no os lo voy a contar porque nadie me iba a creer. Ángel lo sabe. Y Pablo también. No, es que no es creíble. He contado alguna vez, lo que pasa que era un programa muy largo en el Chester, pero se edita porque no cabe todo. Pero os pongo la escena esa de los camiones, miles de camiones tapando la carretera, camiones que huían, camiones que llegaban, camiones que se iban, transportistas de diferentes países y atrapados. Y yo digo, aquí ya no llegamos. Y de pronto Ángel se pone a gritar, compañero, somos Iker y Ángel, venimos a contar lo que pasa. Y la escena que no olvidaré mientras viva es los camiones abriéndose y abriéndose y abriéndose como las aguas del Mar Rojo.
para dejar pasar a un jeep, donde iba un grupo de gente, Pablo con su palo, Victorious con su antena, Angelito al volante y yo alucinando. Porque ya me doy cuenta cuando llego a Valencia, a unas 33 horas del desastre, que lo que nos están contando no tiene nada que ver, y es la segunda enseñanza, con la dimensión real de lo que están pasando los valencianos. Mira, recuerdo una cosa que es brutal, un cementerio lleno de gente. Yo me quedo así y digo, madre mía, ¿un cementerio lleno de gente? ¿Y sabéis por qué estaba la gente en el cementerio? Venga, a ver si alguien me lo dice. Porque era el único punto con cobertura. La magia de las ondas, o yo no sé cómo llamarlo, había quedado como un globo de cobertura en el cementerio. Y le digo a Ángel, que yo creo mucho en los símbolos, ¿no? Digo, esto es un símbolo, tío, de lo que nos vamos a encontrar. A 70 kilómetros ya nos pararon y no nos dejaban pasar, hasta que el guardia civil hace, Ángel y Iker, me cago en la leche. Y se acerca Ángel y dice, oye, mejor el Nissan que el tal. Digo, ya está hecho, aquí vamos a pasar, porque esto es así. Al final la gente es maravillosa y este país está lleno de gente maravillosa, que no os cuenten lo contrario. Gente, cada uno en su puesto, que lo ha dado todo y que sigue creyendo en la libertad y en la información. Pero me di cuenta de otra cosa. Es la verdad. Queridos amigos, aquí en Vistalegre, un lugar con mucho abolengo, me di cuenta perfectamente de que lo que nos íbamos a encontrar ni siquiera era parecido a lo que yo había informado a través de la estirpe de los libres con Carmen en mi despacho durante 2 noches seguidas. ¿Cómo era posible el abandono absoluto por parte de todos los políticos, y repito, de todos los políticos, de esa gente condenada a su suerte? Hasta hoy, con bastante obsesión, me he preguntado cuánta gente pudo ser salvada. Gente atrapada en garajes, gente atrapada en coches, gente atrapada en torrenteras, que con una intervención rápida de un Estado, que para eso lo pagamos, hubiera intervenido con todos sus medios, y que no me vengan uno que no puede, el otro que no manda y el otro que no sé qué. ¿Cuánta gente podía haberse salvado si el Estado y la comunidad y todos hubieran actuado como se debe? Pues es una pregunta terrorífica. Total, que por no haceros largo el cuento, yo llego allí y en el camino, las miles de personas que estáis aquí, hay una cosa que estoy seguro que os une. Podemos pensar, tener la ideología que queramos, cambiar incluso de ideas, cuidaros mucho de aquel que dice yo siempre he sido así, porque la vida no es así y aprendes de las cosas y puedes cambiar. Los que son de ideas y siglas muy concretas, a mí en general sospecho bastante de ellos. La vida es aprendizaje permanentemente. Y entonces vais a enteraros todos, sin yo contaros mucho detalle, vais a enteraros de lo que os quiero decir y vais a extraer los diferentes titulares. El siguiente es, ¿qué estaban haciendo? Y yo lo siento, porque alguien puede decir, Iker, no puedes atacar a tus compañeros. Pero yo no sé si soy compañero de alguien ya, ¿no? Tampoco lo sé. Entonces, yo fui a hacer lo que tenía que hacer, informar de lo que estaba pasando, y ya en la cadena, en la mía, lógicamente me dicen, Iker, tú tienes que ir a 70 kilómetros, que es donde están los sets, pero es que estaban todos los sets ahí. Es decir, como había cobertura, en Utiel se informaba desde Utiel. Y es tremendo, porque ahí había víctimas también. Pero eso no era la zona cero de verdad. Y yo me salto el protocolo. El pobre Ángel decía, ¿con quién hablas, tío, en el coche? ¿Con quién hablas? Y yo, mi pobre productora, Iker, que nos echan, pero a los dos. Nos echan a ti y a mí. Y yo llevo 30 años trabajando en esta casa. Digo, Yolanda, que no voy a ir a Utiel, hostias, que no voy a ir, que me voy a ir a la zona cero para grabar lo que pase y lo que ocurre. Pero es que encima no hay cobertura. Si lo que te estamos diciendo es porque no hay cobertura. Y tenían razón. ¿Cómo vas a hacer un programa, entendedme, si no hay cobertura? Pero he entendido 2 cosas. Lo que se nos está contando del desastre está condicionado por la tecnología. Es decir, no hay cobertura, el reportero habla desde un lugar que ¿qué tiene que ver con el Mad Max que yo vi? Nada. Cuando llegamos, tras esos milagros de los camioneros y muchísimos más, llegamos a la zona cero, a la zona de combate. Lo que vivimos ya lo sabéis algunos, porque yo no sé si puedo hacer... ¿me podéis levantar la mano, por favor, quien vio el horizonte aquel de aquella noche en Valencia,
con la gente pidiendo agua, la gente, por favor, pidiendo... Bueno, ya sabéis, la noche en directo de Horizonte desde Valencia. Vale, perfecto, o sea, mucha gente lo habéis visto, ¿no? Vale, para hacerme una idea de quién sabe de lo que estoy hablando y quién no. Bueno, pues vemos grupos de chavales que llamaron de ultraderecha, una mentira y un bulo soberbio, que estaban protegiendo a mujeres porque estaban agrediendo a mujeres. Punto. Bandas organizadas que estaban desvalijando todo. Me acuerdo muy bien que en aquel momento Chenique salió diciendo que la pobre gente de la zona cero estaba robando Pringles, ¿no? La marca Pringles. Yo a veces digo, no sé, ¿no? Esto es un misterio brutal. Yo dije, hombre, si las Pringles tienen 52 pulgadas, se parecen a un iPhone, todo eso eran Pringles, claro. No, estaban arrasando con todo, estaban arrasando con todo. Cosa que si lo pensáis, nosotros, Carmen y yo lo sabíamos, hemos rodado en Perú, hemos rodado en Bolivia, hemos rodado en Chile, hemos rodado en lugares donde ha habido terremotos y pasan cosas en los desastres que uno no imaginaría nunca en su país. Era la segunda noche y ya había bandas organizadas, seguro que Samuel Vallejo os ha contado, arrasando todo. La tienda de Vodafone no quedaba un móvil. La tienda de gafas no quedaban gafas. Y yo digo, ¿pero quién quiere gafas? O sea, ¿quién quiere unas gafas graduadas cuando tu vecino está flotando muerto? Llegamos a una zona donde, y Ángel me dirá, tuvimos que llevar leche y agua, ¿verdad, Angelito? ¿Verdad, Angelito? ¿Te acuerdas de eso? Es que ahora vienen los recuerdos y tenemos que encaramarnos subiendo agua y leche porque esa familia con niños apenas puede bajar porque los coches están hasta el balcón. Iban a pasar la tercera noche. ¿Tú me quieres decir a mí que una familia con niños en España no le han quitado los coches en 3 días y no puede bajar a por agua o leche para sus niños? Es muy fuerte. Bueno, pues eso, otro. Cuando llegamos a la CUAS, que Ángel y Pablo se acordarán, ahí sí nos quedamos aterrorizados, porque empezamos a ver poblaciones enteras de calles muy bien estructuradas, no son casitas de campo, son grandes calles, con los coches hasta arriba, segunda planta, tercera planta. Y entonces es cuando por vez primera tenemos 2 ideas. ¿Qué nos han contado? ¿Y qué estamos viendo con nuestros propios ojos? Ahí hay una enseñanza brutal. Nosotros grabamos lo que podemos, como sabéis, la gente robando, la gente protegiendo a las mujeres, la gente pidiendo agua, pidiendo medicinas por los balcones, y eso es una bomba. Ese programa se emite porque hay unos chicos rumanos que están en una especie de terraza que tiene luz y Ángel y Victorius, sudando los pobres, pueden conectar la Starlink. Ahí no había un equipo de televisión. Ahí habían 4 chavales, bueno, chaval yo ya no, pero bueno, 4 chavales con a ver qué nos vamos a encontrar. Pero esos 4 chavales consiguen que se emitan 2 horas, que son una bomba. Y ahora empieza la historia fuerte, porque de Valencia ya sabéis lo que ha pasado, por desgracia. Yo empiezo a preguntarme, bueno, ayer me lo dijeron, miles de personas después de esa emisión de Horizonte, para que veáis lo importante que puede ser cualquiera con un móvil o un programa, vemos a miles de personas cruzando el puente porque en Valencia no había pasado nada. En Valencia seguían las discotecas abiertas, porque era época pre-Halloween, ¿os acordáis? Y era un contraste, ¿no? Ver a las chicas con lentejuelas, una discoteca, y a 7 kilómetros la gente llamando a sus muertos, ¿no? José, Emilio, hija. Es que es muy fuerte. No vimos un solo coche de policía, un policía local, un coche por allí. Y yo me di cuenta luego de lo que estábamos haciendo, y es que la propia ministra de Defensa había dicho 3 horas antes que no se podía llegar a esa zona para ayudar. Y claro, Gaitán el mecánico y yo, el de los misterios, aparecemos en mitad de la más absoluta nada. Carmen en el segundo viaje lo sabe porque reventamos. Pero vamos, que no es nada heroico, ¿vale? O sea, es lo que haría cualquiera y ya está. Y no es falsa tampoco humildad. En el segundo viaje, porque la gente no sabe que estuvimos varios viajes,
reventamos 5 ruedas en total, creo, de los diferentes vehículos, ¿no? Eso era llevando generadores. Bueno, lo quería cualquier persona de bien. Y tú no te importa que el tío sea de Podemos, de Vox, del PSOE, ¿qué más me da? ¿Es un español o no español que tiene un problema, ¿no? Y en esos momentos, ¿os acordáis la historia del pueblo salva al pueblo? El pueblo salva al pueblo empezó a retumbar en las cabezas de la gente diciendo, los políticos no han estado a la altura, amigo. Los políticos que pagamos religiosamente y que si usted se pasa un semáforo te machacan, cuando pasa algo así, ¿dónde están? El pueblo salva al pueblo. Pero hete aquí, queridos amigos, que las maquinarias del fango son muy delicadas y ese mensaje que era un poco peligroso ya empezaron a decirnos que era la ultraderecha. Franco, yo qué sé lo que decían. Y yo me estaba quedando diciendo, coño, me lo están diciendo todos los que no han estado ahí. Es curioso, es curioso. Bueno, al día siguiente tampoco había ayuda. Al día siguiente un guardia civil, ¿te acuerdas, Ángel? Sale corriendo y se rompe la pierna o casi se la parte porque hay un árbol bajo el agua. Entramos en el BBVA y han arrancado los cajeros. Y yo decía, esta gente en Valencia, si tuviera televisión, que por fortuna no la tenía, cuando vea lo que están diciendo de ellos, ¿qué pensarán? Cuando veías la tele era una dana más. Carmen lo dice muchas veces, que ha vivido allí muchos años. Hay danas. Te ha dado 7 desaparecidos, coches por aquí, pero nada que ver con la inacción absoluta. Era una ciudad sin ley, eran varias ciudades sin ley, y aún lo eran 5 días después. Bueno, al día siguiente un montón de gente va cruzando los puentes para ir a la zona. Van con palos, van con ayuda. Angelito y yo muy emocionados decimos, joder, y la gente se empieza a cuadrar, nos empieza a aplaudir, nos empieza a decir, oye, gracias, gracias, gracias. Y nosotros no sabíamos por la obsesión que llevábamos, la indignación, que a veces no es buena, pero es humana, lo que estaba pasando, ¿no? Y la gente de Valencia, yo siempre recuerdo al gran líbero Miguel Tendillo, una estrella, mi central favorito, por cierto, de todos los tiempos, don Miguel Tendillo, y me decía, Iker, no sabíamos que estaba pasando esto en Valencia. Tercera lección, ¿cómo es posible que ante un desastre de este tipo, cuál es la información que se está dando? ¿Quién le está rigiendo? ¿Qué se está eligiendo? Porque evidentemente los políticos de cualquier signo estaban ya peleándose a ver quién se quedaba la patata caliente. Hicimos lo que pudimos, ¿de acuerdo? Hicimos lo que pudimos, pero ya pasa algo, chicos, que yo creo que nunca he contado. Qué raro. El equipo, hecho polvo, se hace una foto en un garaje, pero sin ninguna mala intención, imagínate, pero el garaje de Valencia, de nuestro hotel, cuando llegamos y cogemos todo el aparataje. Eran las 5 de la mañana. Aquel día, desde las 5, aquel día que marcó nuestra vida y la marcará para siempre, para bien y para mal, sobre todo para bien, estuvimos 12 horas en la zona cero. Vimos de todo, y de todo es de todo. Entonces, yo ya veo que en redes sociales hay una foto del garaje que se lo toma la gente a mal, eres un hijo de puta, eres un nazi. Yo decía, macho, he llegado aquí, me la he jugado con mi cadena, he hecho lo que tiene que hacer cualquier periodista, que es mi profesión y mi carrera. He intentado ayudar en lo que puedo. Hemos llevado alimentos, agua, lo que hemos podido en nuestras furgonetas. ¿Por qué en las redes sociales se está amplificando una historia? Pero eso no cuajó, ¿de acuerdo? No os preocupéis, habría más oportunidades, porque lo que os estoy contando es cómo se hace la cancelación, la temible cancelación. Total, hacemos otro programa y está ya en boga, evidentemente, un parking que todos conocéis por desgracia y que gracias a Dios no hubo ninguna víctima que se sepa, y menos mal, que es el parking de Bonaire. Las imágenes que nos llegan son de un lugar completamente anegado, es decir, ninguno teníamos acceso a ese sitio. Y todos los compañeros que ya estábamos por aquí, porque ya era el segundo viaje, pues habían sido, y esto es otro misterio que no sé si alguno me ayudaría a resolver, os lo voy a decir cómo fue. La UME, no cualquiera, la unidad de emergencias, o sea, el Estado, nos dijo no solo que había 700 muertos, cosa que nunca contamos. Se ha quedado ese bulo. Habrá que aprender por qué se quedan bulos que no son. Hombre, la bomba Lapa es ejemplo de cómo se hace esto. Y
Y como comprenderéis, vuestro colega Iker ha tenido errores, ha tenido indignación. He procurado aprender como ser humano de lo que he vivido, porque nunca me hubiera imaginado ver lo que vi. Y hay que aprender de todo, pero también tuvimos aciertos, os lo aseguro. Uno de ellos fue contar lo que estaba pasando de verdad. Es tal la explosión que ya sabéis lo que pasó en Paiporta con el rey y con el presidente Sánchez. Entonces yo intuí, puedo estar equivocado, pero intuí, amigos, que el programa de Horizonte va a ser una bomba que a mí me va a costar muy caro. Porque mucha gente acudió a Paiporta no solo por la indignación, sino porque muchas gentes de otros pueblos, no solo de Paiporta, habían ya visto, porque volvía la cobertura, lo que habíamos contado. Y sobre todo la gente de Valencia capital, que no tenía problemas, había visto que un programa estaba contando lo que pasaba al lado de ellos. Ahí pudo haber un problema de orden público, ¿no? Y a partir de ahí empezó una maquinaria, tanto que se habla de la maquinaria del fango, nunca mejor dicho. Nosotros cometimos errores de bulto, errores de vanidad, errores un poco incomprensibles ante un equipo que está completamente desbordado. Lo que os doy mi palabra de honor es que siempre nos movió el único deseo de ayudar, nada más. Y que nos veíamos impelidos a ello. Y entonces eran tantas cosas increíbles que estábamos viviendo una total obsesión. ¿Pero qué pasó después? Empiezo a ver, queridos amigos, que me achacan que he dicho que hay 700 muertos o 1000, porque son las dos versiones, y que eso corre en todas las redes sociales. Pero corre en todas las redes sociales como ha corrido en todas las redes sociales de los grandes popes del periodismo que la UCO quería poco menos que matar a Sánchez, ¿no? Exactamente igual. Y tú dices, aquí está ocurriendo algo, ¿no? Y está ocurriendo algo porque nosotros nunca dijimos en Horizonte, que es lo que se perseguía porque ya era un programa molesto, nunca dijimos que había 700 muertos ni 1000 muertos. Por supuesto, yo hice un tuit personal que no he borrado, no como otros, por aquí, como cagancho en Almagro, ¿no? Si te pillan y eres un cobarde, borras. Lo hemos visto recientemente, no quiero decir nombres, están casi todos los políticos de un signo y están casi todos los periodistas. Joder, nos han pillado el bombalapa, el bulo, borramos. No sé, eso es una cuestión de hombría o de cobardía, ¿no? Yo estaba convencido de que en ese parque no había muertos, convencidísimo, porque era la UME, era Protección Civil, era la Guardia Civil y eran los forenses que venían desde Holanda para odontología. Y todos me decían eso. Y luego pasó una cosa que os va a encantar, aunque es una desgracia, pero que ya es el nivel de misterio o de cloacas. Sí, cloacas. ¿Sabéis lo que nos pasó cuando llevamos 100 camiones a Valencia? Pues que vamos con la ayuda y no nos dejan aparcar. Ya raro. Unos tíos que se han significado que traen 100 camiones, el permiso lo habían revocado. Y empieza a llegar gente para intentar ayudar, que os juro que esto no es una película, parece de Netflix, ¿vale? Pero no es una película. Y me dice, Iker Jiménez, tengo que hablar con usted. Tengo la información de que hay 1000 muertos. Tengo militares, O haciéndose pasar por militares, porque tú cómo sabes si no eso es. Y entonces yo ahí sospecho y recelo y digo, están queriendo que diga yo algo sobre esta cantidad concreta. Ya estaban circulando en redes que nosotros habíamos dicho eso, pero no lo sabíamos. Es una historia muy extraña. Y de repente reviso el programa y nosotros no decimos nada. Decimos que la Guardia Civil nos ha dicho que puede haber unos 700 tickets, que luego no eran tickets, sino no era ticket de papel, para entendernos, que fue una polémica que tampoco entiendo, sino esos espacios que tienen luz roja o luz verde para medir si había o no. Total, la Guardia Civil siempre habló de vehículos, ¿vale? Ves el programa, lo ve mi cadena, imaginaos, ante la que viene, y dice, vosotros nunca habéis dicho que hay 700 y 1000 muertos en Bonaire. ¿Por qué está toda la prensa nacional? ¿Por qué de repente la gran Àngels Barceló piden los ondas que a Iker se le quite su programa siendo compañera de otra empresa privada? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué de repente periódico El Plural emite... escuchad que vais a flipar. El periódico El Plural emite el 5 de noviembre, cuando todo está programado, ¿me entendéis por dónde voy? Y yo no soy ningún santo, me habré equivocado o no, porque yo ese tuit lo pensaba en ese momento. Luego, gracias a Dios, las fuentes de un montón de gente debían estar equivocadas o querían que nos equivocásemos. Pero lo que ocurrió es que este periódico, que ahora se ha significado con el bulo de intentar poner una bomba lapa al presidente del gobierno, o sea, menudo bulo, ¿no? El mismo medio de comunicación publica que Iker Jiménez debe ser cancelado porque ha dicho que hay muertos en el parking de Bonaire y no los hay.
Por cierto que la policía, nosotros siempre hemos estado a favor de las fuerzas de seguridad del Estado. Yo llevo aquí... Mirad, bueno, no voy a hacer así, que me van a decir que soy como Elon Musk, pero bueno, mirad. Mirad la pulsera, ¿vale? Ya sé que soy como el hombre lobo, pero es que yo soy macho español auténtico, genuino. Mirad. Mirad. Esto. Y mirad esto. No la he traído para hoy, que queda muy bien. No, no. Las llevo siempre. Aquí pone Guardia Civil. ¿De acuerdo? Y aquí pone GRS3 Valencia. Estamos en Paiporta y están unos tíos robando. No quiero contaros lo que vi, ¿no? ¿Te acuerdas, Angelito? Llegan 3 personas, no españolas, y con todo el respeto, pero es así, y me quedo así y yo estoy en la oscuridad. Menos mal que mi amigo Pablo Abraham, campeón de no sé cuántas artes marciales, estaba con el palo, porque digo, ya, me van a dar el palo. O sea, voy a venir a Valencia y me van a atracar en vivo, cosa que va a dar mucha audiencia, pero no creo que sea bueno. Bueno, un callejón oscuro. Bueno, hay un momento en un callejón tremendo que de verdad os doy mi palabra. Yo digo, hola, hola, y todos, y digo, pero, o sea, ¿dónde estamos? Es como la película del fin del mundo. Y veo 3 individuos que me dicen, no, tranquilo, señor, me llaman Iker, y yo ya, es que era nuestra furgoneta. No, no era vuestra furgoneta, cojones, que ya sabemos que no era vuestra furgoneta. Y estaban robando en los coches, pues incluso con gente dentro, habían robado gafas, móviles. Ostras, es que hay que vivir todo eso, ¿eh? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos, después de toda esta odisea, bueno, esta de los GRS es porque robando, pero otro día, robando, viene un coche que ya empezaba a llegar la Guardia Civil. ¡Buah! Yo me quedo así, digo, esto va a ser la leche, ¿no? Y de repente el coche para, ¡fa! Y los tíos se van. Y yo digo, pero claro, esto es las cosas de la fama, de verdad, ¿no? Cuando se paran porque dudan, vamos a ir por los ladrones, tal, pero coge el tío, un tío todo mazado, y me da esta pulsera. Y cuando se va, en la oscuridad de Paiporta sin luz, me dice, tú sí que tienes cojones para llevarla. Y esto lo tengo con un orgullo enorme. Con todo esto, que parece de película, os quiero decir que andábamos ya como locos. Nos creíamos un poco Robin Hood. Mi amigo Ángel Gaitán llevando farolas, se la robaban, no sé qué. O sea, y yo luego decía, pero ¿en qué lío nos hemos metido, no? Como Víctor hoy, ¿no? ¿En qué lío nos hemos metido? Pero tampoco sabemos ser de otra manera. Sin embargo, cuando llegamos a Madrid y miro la prensa, todos los grandes del periodismo, los mismos, por cierto, exactamente como un calco, que han dicho que, por supuesto, hay que luchar contra los bulos, pero diciendo que el bulo de la bomba lapa era de verdad, los mismos medios, El Diario, El Plural, La Sexta, Televisión Española, piden que sea retirado un programa de la televisión privada. Os digo, compañeros, que esto no ha ocurrido nunca en España. Algunos decanos de periodismo me han dicho, Iker, lo que te ha pasado a ti no ha pasado nunca en España. Que pidan, os repito, ¿no?, en los Ondas, Televisión Española, en el informativo, una tipa, no sé quién es, dice que ese programa hace bulos y que tiene que ser retirado. Y mirad qué historia tan bonita. La tenéis en las redes sociales nuestras, Nave del Misterio, es toda la historia del parking, ¿vale? Pero no es por justificarnos, claro que hicimos cosas mal, sino para que vosotros entendáis cómo se está manejando la información ahora mismo, con cualquier tema. Resulta que los de los bulos, como El Plural, el día 5 decían, Iker es un peligro, este nazi es un peligro nacional. Hizo bulo diciendo que había muertos en el parking de Bonaire y no hay. Tú vas al mismo periódico el día 2 de noviembre y la portada es los muertos que está viendo la UME sacando del parking, de ese parking. Pero eso ocurrirá en La Sexta, donde 6 veces en informativos y en diferentes programas se habla desde el parking, nosotros no, porque no veíamos nada, no había nada, de que está la UME visualizando los cadáveres. ¿Esa gente fue engañada también? Perfecto. Puede haber factores, es bueno saberlo todos, que en ciertas circunstancias quieran engañar. Pero la pregunta, queridos amigos, es ¿por qué al día siguiente toda España
verticalizando el tema por redes sociales y con los principales maestros del periodismo, que la mayoría no tienen la carrera, por cierto, yo sí la tengo, los principales decían, oiga, vamos a ver, Iker debe ser expulsado de la televisión. Os lo cuento todo para que hagáis analogía con lo que está pasando ahora. ¿Por qué no ocurrió? Pues entre otras cosas no ocurrió cuando todo estaba determinado por el amigo Víctor. Mirad, en la propia Sexta, como veían que yo no me bajaba del burro y seguía contando lo que veía y había mucha audiencia, toda Valencia quería saber qué podíamos contar nosotros, hay que tener, estamos entre amigos, ¿no? Hay que tener huevos para salir ahí como periodista y decir, este tío es un chuleta, la Sexta, este tío Iker es un chuleta y lo que hay que hacer es pedir al gobierno que le quite la publicidad institucional y que se vaya por las marcas a que le presionen. Esto se dice en la tele privada de otra tele privada, ojo. Bien, en ese mismo instante, 2 horas y 40 minutos después, el diario El País, en su portada, no en un rincón, en su portada, pone un banco, ING, se retira de Horizonte por sus bulos. Y yo digo, no me lo estoy creyendo, o sea, esto no puede ser. ¿Qué se pretendía? En esta cultura donde hay empresarios cobardes, compañías cobardes, políticos cobardes, instituciones cobardes, lo que se pretendía, mintiendo, porque ellos sí lo habían dicho y nosotros no, lo de los muertos, las cifras de muertos, utilizando cualquier resorte para machacar a un enemigo que es molesto en este momento, se empieza esa campaña. Y lo hace no cualquiera, sino el diario El País. Bien, no es poca cosa, ¿eh? ING, en ese momento, quiere hacer una especie de encrucijada, de bandera, no sé si de wokismo o de antibulos o de lo que quieran ellos. Porque evidentemente, mi cadena lo sabe, en este mundo de cobardes, tengas más o tengas menos, después va a ir decirme cualquier nombre, pues no sé, Adidas, Nestlé, con todo mi respeto, Danone, Mercedes, lo que queráis. Porque nadie va a querer estar con el bulero si El País dice que es un bulero. ¿Y sabéis el milagro de toda esta historia? Que de verdad me escribieron de Planeta y que tenía que hacer un libro, pero tampoco tengo tiempo. Pero os digo una cosa, ¿sabéis lo más maravilloso de esta historia? Hay un editor de mi equipo que se llama Juan Berrueta. Es un chico de documentación y edición. Y me manda un vídeo que pone 16 minutos. Y yo digo, o sea, con el lío que tengo yo encima, ¿cómo voy a hacer yo moverme 16 minutos? Me los vi. ¿Y sabéis lo que salía? Todo. ¿Quién había mentido? ¿En qué programas? Antes que nosotros, hablando de los muertos. Y cómo en un momento dado, todos estos, toda esta banda, se une para decir, no, eres tú, el bolero eres tú. Confiado de que la gente, con tanta información y tan deprisa, no va a mirar. Llega al límite que hay un tal Bastida, me mando un fuerte abrazo porque, joder, que hace 6 emisiones hablando de los muertos del parking de Bonaire, él, y va a un programa que, bueno, ya no existe, lo pusieron a competir con Horizonte, pero ya no existe, quizá la gente pues elige, y... y resulta que el mismo tipo, pero pensad dónde estamos llegando, en un plató dice, estos han hablado de 800 muertos, a nosotros sí que no nos la dan. El mismo tipo que ha hecho las conexiones del parking 2 días antes. Entonces tú dices, confían y se creen que la gente es imbécil, lo primero. Segundo, que la gente no revisa lo que se ve. Y que tienen un ejército homogéneo, perfectamente siguiendo unas siglas que no creen en eso de la libertad. Creen en las siglas que les dan, en el argumentario que les dan. ¿Cómo acabó esta historia? Que el vídeo salió al mismo momento y tuvo 10 millones de visitas, donde se veía todo cuando el banco había hecho este movimiento. El banco tuvo que acabar diciendo que no, que era un algoritmo. ¿Y sabéis por qué? Porque 44.000 cuentas, según me contaron a mí, se dieron de baja. Y cuando se daban de baja decían, por la libertad. Hace poco conocí a un empresario, ya eso es como un código entre nosotros, y yo no quiero ningún mal para nadie, pero me dijo, yo he quitado varios millones de euros y tal.
¿Y qué pusiste? Dice, lo que ponía todo el mundo, Iker Jiménez. Concepto, retírame dinero, Iker Jiménez. Imaginaos para un banco que no secundó nadie porque salió ese vídeo, ojo. Si ese vídeo no sale, si tú no tienes el salvavidas de la verdad de que todos ellos sí que habían dicho eso y no precisamente nosotros, estás muerto. Yo no estoy aquí. Tengo que decir que mi consejero delegado italiano, voz profunda, me llama por la mañana y yo digo, ya no quiero esa. Se caía el mundo. Trending topic 1, 2, 3, 5. Iker Jiménez, cancelación. Pero empiezo a ver que hay uno que es también, vive Iker Jiménez, ING fuera, yo qué sé. Hay una batalla. Y Wall Street Wolverine, entre otra gente, dijo, yo no me voy a quedar callado. Y empezó a decir, miren lo que está pasando con este banco. Otra gente como Ana Rosa Quintana, con 2 pelotas, salió en antena y dijo, me alegro que estén cancelando las cuentas. Nunca se ha visto en España esto. Vosotros, la gente, dieron la vuelta a la mayor operación de cancelación que se ha hecho en este país a un programa de televisión. Y queridos amigos, esta es nuestra historia, la historia de un grupo de chavales que no sabían lo que se iban a encontrar en Valencia, que con todos sus errores, yo creo que tampoco se puede informar indignado, y yo estaba muy indignado, también os lo digo, cometí errores porque tenía mucha rabia, y la rabia no es buena en ningún momento, creo. La indignación quizás sí, ¿no? Estamos en unos momentos muy delicados. Cuando yo veo lo que ha pasado en estos días, yo he hablado con esa persona a la que han acusado de querer poner una bomba a Lapa. Resulta que lo primero que me dice que es fan de Horizonte y me hizo mucha ilusión. Y yo digo, mira lo que te ha pasado, ¿no? Han intentado todos, como si fuera una verdad, los ministros, todos, que tú querías que la UCO, no un delincuente, no un mafioso, que nuestra Guardia Civil quería atentar contra el presidente. Y le dije, te entiendo perfectamente, porque a mi nivel he estado en el mismo sitio. Yo no soy un periodista ya, yo soy, no sé muy bien tampoco qué soy, pero alguien que ha vivido todo esto. ¿Por qué estamos aquí? Y me despido. ¿Y por qué estamos con vosotros? Pues porque la gente tiene su poder. Y la gente, aunque haya mucho aborregado y que haya mucha gente que los míos o los otros, la gente que cree en la libertad es capaz de coordinarse y cohesionarse. Y esto que ocurrió, a mí ya me han llamado varios decanos de periodismo para contarlo. Fue así. Lo que está pasando ahora mismo y lo que volverá a pasar es un calco. Tampoco creo mucho en buenos y malos, tampoco tengo una esperanza de quién nos va a sacar de esta movida, ¿no? Pero lo que sí os digo es que alguien un día me dijo, Iker, ¿cómo estás? Y Carmen y yo decíamos, no sé, o sea, esto es como una novela, porque nosotros sabíamos que no habíamos mentido. Y aunque hubiésemos mentido, imaginaos que hubiéramos dicho, es un error, no pasa nada. Pero ¿cómo están lavando los errores de los otros que interesan y el nuestro no? Para echarnos de nuestro trabajo, para quitar el trabajo a 50 personas. Os puede pasar. Os puede parecer esta la historia de Iker, un periodista de más o menos éxito, su equipo, la tele. No, no. Os puede pasar con vuestra panadería, con vuestro negocio, con vuestra web, con vuestro, lo que sea. Os puede pasar si alguien decide que ese no es el camino. Y hay mucha gente intentando decirnos lo que tenemos que pensar y lo que no. Y podíamos acabar esta historia de un equipo que intentó hacer lo que tenía que hacer. Y sabéis lo increíble, que ahora tenemos más respaldo que nunca, tenemos más apoyo que nunca, no podemos ir por la calle. Y sabéis también creo que por qué. Porque la gente no es tonta, o una gran parte de la gente no es tonta, y ve que ante esta batalla no digas, no hagas, no te signifiques, vas a perder clientes, vas a perder likes, vas a perder seguidores. No, pues yo creo que un montón de gente está harta y prefiere lo genuino. Esté equivocado o no, lo genuino, lo que nace de dentro. Os voy a contar una última cosa y me voy porque me van a matar. ¿Sabéis por qué? No diría que confiéis en mí porque no es así, pero en la televisión en general hay una pantalla como esta donde salgo con esa cara tan inteligente como de escuchar. Bueno, pues habitualmente, si yo fuese un periodista convencional, os diría Iker Jiménez, presentador de Horizonte y Cuarto Milenio, Madrid Economic Forum. Y no lo he escrito yo. En Horizonte, y nada en lo que he hecho en mi vida, ha habido un teleprompter. Yo os he hablado sin leer jamás una letra, equivocadamente o no.
En la televisión, pero eso quizás para el año que viene, hay unas estructuras de poder que evidentemente te dicen por aquí sí, por aquí no, de este no hables, lee el guión. El guión no lo hace ni el periodista, hay un director. Carmen y yo somos los directores de Horizonte, así que para bien o para mal, casi como kamikazes a veces, pues estaremos contando lo que vemos. Y gracias a vosotros, porque vosotros no nos abandonasteis nunca. ¿Sabéis por qué? Porque a lo mejor estáis de acuerdo con la esencia de todo lo que hemos dicho. ¡Viva la libertad, carajo!